Continuamos entonces, colegas. Ahora sí. En cuanto a lo integral y holístico, estamos haciendo referencia a que este proceso de investigación va a tener un sentido unitario, pero que además tiene una relación consigo mismo y con el entorno. ¿Para qué? Para que no exista esa visión fragmentada del conocimiento que hasta ahora manejamos nosotros desde una investigación científica bien fraccionada, ¿no? Sino en este sentido, lo que se ha de ver a partir del modelo es un proceso de formación de que el individuo tiene esas cuatro dimensiones en cuanto al ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Entonces, no olviden estos elementos a la hora de la redacción de su documento. Es descolonizador y decolonial. Descolonizador y decolonial porque en realidad la educación, ¿no?, denominada del sur, debe tener una clara posición epistemológica y emancipación frente a la hegemonía de la modernidad. Descolonizar la realidad educativa implica sobre todo fortalecer las raíces propias y dignas de las naciones y pueblos indígenas originarios. En esta parte, por ejemplo, colegas, en la parte axiológica, por ejemplo, que ustedes han hecho la redacción, hablaban bastante de valores universales, el respeto, hablaban de la responsabilidad, la puntualidad, ¿no? Y yo les enfocaba la necesidad de trabajar, por ejemplo, elementos propios de nuestra cultura, ¿no? Quizás valores andinos, amazónicos que estén relacionados a nuestra realidad, a nuestra cultura. Eso un poco más para entender, o sea, la transformación que se tiene, ¿no? Ahora, otra parte es consolidar nuestros saberes y conocimientos locales también. En esta parte también va a ser un proceso de repensar, ¿no?, cómo se están dando las vivencias, saberes, las cosmovisiones, ¿no? A partir de una reflexión, además, surgida a partir de la experiencia. Esta parte es importante recalcar porque el segundo momento básicamente nos habla de este elemento descolonizador y decolonial. Entonces, estamos hablando, ¿no?, de construir un conocimiento primero a partir del reconocimiento de quiénes somos, ¿no?, cuáles son nuestras raíces, pero de además, o sea, consolidar nuestros saberes y conocimientos. ¿Para qué? Para que a partir de nuestras vivencias, saberes y cosmovisiones podamos hacer una reflexión, ¿no?, más analítica, más crítica desde nuestra construcción de nuestra experiencia. Lo decolonial, a partir de la formación en la maestría en la que están, en la construcción del PAD, va a consistir sobre todo en liberar la mente colonial y construir lo identitario, es decir, lo inédito de nosotros mismos como un recurso generador de conocimiento.
pero de además, ¿no? Que además nosotros como maestras y maestras debemos demostrar un conocimiento surgido del vivir pedagógico, es decir, desde nuestras aulas, desde nuestro quehacer educativo. ¿Para qué? Para ir planteando soluciones, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de exponer el tema de la interculturalidad como la mejor propuesta para la convivencia entre un mundo en el que estamos en un diálogo entre pares o iguales. En cuanto a la metodología de investigación, ¿no? Básicamente es una producción de conocimientos a partir del diálogo, ¿no? Y la propuesta consciente a la que nosotros queremos llegar y transformar. Pero esta metodología de investigación seguramente lo han revisado mayor a detalle en el primer momento. Y bueno, ¿qué se supone, no? Que estamos asumiendo esa metodología no desde una posición de que debería de, no como el deber ser, sino como lo que es. Es decir, nosotros necesitamos hacer una investigación, pero que nos permita, ¿no? Lograr decolonizar el conocimiento y que además necesitamos producir conocimiento, pero que además en este ejercicio de proceso metodológico es una investigación plural, ¿no? Donde van a reconocer a la otra edad, ¿no? Como un elemento importante en la construcción de conocimiento. El reconocimiento básicamente está, bueno, pues en relación a reconocer dónde estamos, ¿no? Ese reconocimiento es conocer qué nos va a revelar, o sea, cuánto conocemos, qué nos proporciona la realidad concreta, en qué lugar y dónde, antes, cómo, dónde, es básicamente reconocer y aceptar, ¿no? Como aquello que nos reencontramos con nosotros mismos, exploramos lo desconocido, ¿sí? Y habíamos relacionado con elementos. Entonces, el conocimiento nos descubre en un lugar donde donde la vivencia es lo primordial, ¿no? Entonces, donde no permitamos que haya una imposición, un sometimiento de un conocimiento hacia el otro. Bueno, sobre el aprendizaje, básicamente nos está planteando que es un diálogo, un encuentro, una conversación, ¿no? Entre el aprender que es conversar, darle sentido, es vivir, ¿no? El aprendizaje básicamente ya no se va a resumir a un intercambio de conocimiento, sino a un sentido más bidireccional. La parte solidaria y comunitaria. Es ese aporte, esa convivencia que ustedes han encontrado como investigadores con la comunidad. El posicionamiento epistemológico, muchos lo han hecho bien, algunos han tenido mucha dificultad. Había mucho elemento relacionado a decirnos qué es el posicionamiento epistemológico. Y eso es lo que les decía, cambien, no necesitamos nosotros entender qué es el posicionamiento, sino cómo ustedes comprenden y cuál es su posicionamiento epistemológico. Eso es lo que tienen que ir colocando en esa parte. Entonces, básicamente nos dicen, ¿no? El maestrante puede recuperar su historia personal, su cultura, su lengua, su formación, sus experiencias profesionales para comprender y problematizar la realidad desde una mirada compleja. Entonces, de ahí surgía esa observación que tenía y bueno, estaríamos entrando ya a esta revisión que ustedes ya han trabajado este primer momento y estamos entrando ya al segundo momento, ¿no?
pero haciendo el ajuste del primer momento, el análisis crítico y autocrítico de la realidad, estos son los puntos que tienen que tener el análisis interpersonal y el análisis situacional, que sería el aula, patio y comunidad, para tener al sujeto transformador en relación con la comunidad. Entonces, este análisis crítico y autocrítico de la realidad, debemos comprender este primer momento, ¿no? En el que ustedes tienen que describir, ¿no? Narrar y explicar como investigadores una lectura primero de su propia realidad como educadores. Pero no es un simple relato, digamos, de los datos referenciales de usted, sino es cómo ustedes reflexionan sobre ese su proceso de autoanálisis, autocrítica que se están haciendo, ¿no? Análisis intrapersonal. Entonces, es una forma, nos dice, de leer la realidad a partir del reconocimiento del aprendizaje y la solidaridad comunitaria. Entonces, hasta aquí tenemos ya en los trabajos, pero que además, ¿no? Hay un compromiso de transformar y fortalecer el producto del conocimiento. Ahora, en esta parte tienen que tener ustedes la seguridad plena del conocimiento que tienen sobre su propio entorno vivencial. Por ello, la lectura de la realidad implica leerse a sí mismo y su relación con la comunidad. Entonces, eso tendríamos que mostrar, ver, observar en el documento que ustedes tienen. Este tipo de lectura es el que denomina análisis crítico y autocrítico de la realidad. Entonces, siendo así, no puede existir citas, colegas, no puede existir autores. ¿O qué piensan ustedes? ¿Cuál es su criterio? Aiton acaba de entrar, Edwin, el otro Siempre Gonzalo, Grover, estaba siguiendo, dice, la lectura aquí del texto módulo 4. ya. Creo que quizás no hemos sabido mejor comprender, quizás dice, y creo que algo ya ahora nos estamos dando cuenta. Me estoy dando cuenta, dice algo, ya. Creo que me falta mucho y creo que, como decimos, de realidad, creo que hay que hacer una. Claro, la comparación de educación anteriores con actual es muy diferente, ¿no, licenciada? Entonces, de lo anterior tenemos que transformar. No, quizás alguno que otro, seguimos con la misma práctica de anterior educativa y con la misma disciplinaria, pero actualmente no debía ser así, ¿no? Desde la educación transformadora, desde la realidad educativa o desde la realidad de estudiante, ¿no? O sea, de la realidad de la comunidad. Entonces, acorde a eso, creo que hay que hacer una narración, una descripción, ¿no, licenciada? Sí, el problema quizás está en eso, ¿no? Que quizás nosotros estamos llevando una maestría, hacemos cursos, diplomados, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero en la teoría. Y no estamos llevando a la práctica la verdadera transformación, porque, a ver, haciendo un análisis, cuando simplemente el primer código de la educación, el 55, ha entrado un modelo tradicional conductista, ¿sí? Una educación bancaria. Y cuando llega, ha habido muchas reformas, ajustes al tema educativo, pero uno de los más grandes fue, por ejemplo, la 1565, que ingresa con un modelo educativo de lo que es el constructivismo. Pero había tanto rechazo, tanta falta de aceptación a ese modelo educativo que no quisieron, ¿no? E inclusive hay anécdotas de ese modelo donde dicen contrataron ahí a los asesores y cuando iban los asesores pedagógicos, dice, armaban, ¿no? Como un teatro para mostrar de qué estaban haciendo constructivismo. Se iba la supervisión y volvían a la misma educación bancaria, digamos, ¿no? Ahora, en la actualidad, por ejemplo, estamos con otro modelo educativo que ni es bancario, ni es constructivista. Nuestro modelo educativo, ya desde el 2010, por ejemplo, hasta el 2023, tendría que mostrarnos los Productivo, dice, ¿no? cambios, las transformaciones verídicas en la práctica.
¿no? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros entender que la educación es integral, es holística, que el estudiante aprende en comunidad, aprende a partir de una teoría donde nos dicen, ¿no? Hay un proceso de producción del estudiante, pero en realidad que lo hacemos a partir de 4 momentos metodológicos, siempre partimos de la práctica, entonces eso estará quedando en teoría, porque es que nos falta a nosotros escribir, contar qué están haciendo en el aula, digamos, ¿no? Porque en algunos documentos hemos encontrado análisis del aula. El análisis del aula es el comprender el espacio donde el estudiante aprende, o sea, pero eso no necesitamos nosotros saber. Lo que necesitan poner en su documento, cómo es que aprende el estudiante en el aula, qué pasa en el patio, cómo es la comunidad, es decir, toda esa descripción tiene que estar en su documento. Entonces, lo que necesitamos analizar y reflexionar es que no podemos hacer cambio o transformación en la educación en papeles y en teoría. No podemos hacer eso. O sea, no podríamos tener un producto solo para aprobar la maestría. Necesitamos transformar la realidad y para transformar esa realidad necesitamos nosotros leer la realidad. Y leer la realidad primero es partir, ¿no? Dice de un análisis crítico, autocrítico, intra y luego interpersonal, pero que además, o sea, es un diálogo con la comunidad, es ver cómo está viendo, si lo que yo estoy percibiendo está percibiendo lo mismo en la comunidad, ¿no? Y yo les decía, en muchos trabajos, no sé qué ha pasado, pero ¿de dónde surge que trabajen todos lectura comprensiva, ¿no? Es como en las tesis de pregrado, digamos, todos quieren hacer lectura comprensiva, estimulación temprana, o sea, temas que ya han sido investigados, temas que ya han sido, digamos, propuestos con propuestas transformadoras, pero en realidad no han cambiado nada. Entonces, no sé, ustedes tienen que hacer esa lectura de la realidad en comunidad también para ver que realmente van a transformar la realidad. Y más complejo todavía, colegas, yo les digo, es en el nivel de primaria, ¿no? Porque ustedes manejan todos los campos, a excepción de algunas áreas, pero manejan de manera integral, armónica. O sea, tenemos que ver realmente esa transformación. Entonces yo les decía, tenga cuidado, o sea, revise bien sus instrumentos, ha categorizado bien, ha hecho la triangulación de instrumentos bien, entonces eso es lo que nos está faltando para poder escribir. Sí, Entonces, licenciado, le escucho, muchas gracias. En realidad, mira, Elise, sí. aquí creo que en sí, hay que hacer una descripción cómo aporta la comunidad a la nuevo modelo educativo. Ujú, No le sé, la parte de la autoridad están en los consejos, también parte de la familia, pero en realidad le sé, algunos que otros sí, pero otros no. La mayor parte de las autoridades en sí, ¿no? En donde que trabajó, sector y ujú, un gas, no lo comprende y no lo tienen. Bueno, siempre ellos van a hacer, ¿no? Como se han educado con la educación anterior, con código de educación, por lo tanto, en sí, lo demás en sí lo ven de otra forma, ujú, pero creo que dice, creo que para mí, ¿no? Acabo de, lo que nos has explicado, ujú, hay que formular de otra forma, licenciado, las entrevistas, todos aquellos, que hay que hacer una comparación, ujú. ¿no? ¿Qué tal antes y ahora cómo es? Entonces, yo sí creo que dice, no sé, de alguna manera creo que hay que hacer nuestros cuestionarios, entrevistas, todo aquello. En realidad, colegas, no es hacer un análisis comparativo de cómo era la educación antes y cómo era ahora, sino es cómo estamos aplicando el modelo ahora. El análisis que yo les hacía de los distintos modelos educativos era por el hecho de que a veces en la teoría hemos cambiado muchas cosas.
hemos entendido muchas cosas, pero en la práctica no estamos aplicando lo que hemos entendido. Ahora, pueden ser muchos los factores, no es necesariamente la responsabilidad o culpa de los educadores. El problema es que a veces la misma comunidad no nos colabora, ¿no? O como en el caso, por ejemplo, solo les doy un ejemplo, el tema de evaluación. Cuando yo voy a dar talleres sobre evaluación y les digo, no es la única forma de evaluar con las pruebas objetivas que son antes mal llamadas en la actualidad exámenes, pero ellos me respondían en algunas, los papás piensan que no hemos evaluado. Entonces, ellos nos exigen para hacer ese tipo de evaluaciones, pero ¿dónde va a cambiar esas pruebas objetivas? Va a ser en la forma en cómo estamos aplicando y qué estamos preguntando. Y lo mismo sucede en sus entrevistas. Hay entrevistas o fichas de observación donde tienen preguntas cerradas, describir, observar, explicar algo más de la información. Entonces, eso puede que más allá les observen. Entonces, yo les estoy diciendo desde ahora, sus instrumentos tienen que ser más críticos, más reflexivos, que les permita a ustedes tener mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque ustedes están construyendo conocimiento. Y este conocimiento no es a nivel de pregrado, o sea, no es para una licenciatura que están haciendo su producto, ni para un diplomado, ni para una especialidad, es para un nivel de maestría, ¿no? Ahora, para este nivel de maestría, ustedes tienen todo el conocimiento. Lo que nos falta es saber organizar ese nuestro conocimiento, es saber si realmente estoy describiendo, estoy explicando adecuadamente o no esa información. Ustedes tienen todas las herramientas, tienen toda la riqueza y además tienen toda la capacidad para poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces, lo único que nos falta es sentarnos, leer y releer lo que estamos haciendo, cumpliendo ciertas exigencias y protocolos que nos da la institución en la que estamos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer una lectura de nuestra realidad, es decir, vamos a explicar, vamos a narrar cómo estamos construyendo nuestro producto académico de transformación, entonces va a ser un gran aporte. Pero si nos vamos a quedar en el error de copiar algunas partes, explicar algunas partes y llenar por llenar las páginas, eso no nos va a ayudar de nada, colegas. Y lo que menos yo quisiera es que les observen más después. Eso es lo que yo no quiero, que más después tengan ustedes algún tipo de observación o corrección, todo por no cumplir, digamos. Entonces, debemos de ir cumpliendo. Entonces, en esta parte, lo que nos está pidiendo es que con pleno conocimiento sobre nuestra vivencia, nuestra experiencia, nosotros hacemos esa lectura de la realidad y para empezar lo que hacemos es leernos a sí mismos y su relación con la comunidad. Es decir, yo como educador, como maestro, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy aplicando el modelo? ¿Cómo se dan los momentos metodológicos? ¿Qué estrategias estoy utilizando? ¿Cómo es mi evaluación? ¿Cómo es todo ese proceso de aplicación del modelo? Pero que además, ¿no? ¿Cómo ve la comunidad? Porque también dentro de la evaluación, desde la planificación está la participación de la comunidad. Ahora que me digan ustedes, pero si no participan los papás, si no hacen, ¿culpa de quién? Culpa de nosotros mismos, porque a veces no cumplimos con las exigencias del modelo. Ahora, hay bastantes reprobados o algo pasa con los estudiantes. ¿Qué está pasando? ¿Están trabajando bien las comisiones pedagógicas? ¿Cómo se está haciendo? ¿Qué se está retroalimentando? ¿Se están haciendo las actividades o no para los estudiantes? Todo eso implica aplicación del modelo. Entonces, este análisis crítico y autocrítico de la realidad se va a desarrollar en tres ámbitos. Primeramente, es el análisis intrapersonal e interpersonal. Este análisis
intrapersonal e interpersonal. Primero, colegas, esta parte tienen que darse cuenta. Cuando ustedes dicen análisis intrapersonal, ¿qué me está pidiendo? Aiton, Mary, Zulma o Virginia. ¿Me están escuchando, Virginia? Sí, Aiton. licenciada, buenas noches. Cuando Buenas habla noches. intrapersonal, quizás hace referencia, ¿no? Al análisis de uno mismo. Eso. Pero intra. Cuidado, o sea, cuando tengan este anunciado donde diga análisis interpersonal, primero les está pidiendo usted explique, narre, no sé, pero primero de usted mismo, porque dice análisis intrapersonal. Y me ponen aquí en el documento de que el proyecto de la ley tantos, que la comunidad, que los estudiantes, o sea, parten de lo interpersonal todavía y luego recién entran a lo intrapersonal. No, no se equivoquen. Primero partan de ustedes interpersonal, dice, luego va a ser lo interpersonal. Entonces, este análisis intrapersonal es una retrospección hacia uno mismo, dice, ¿no? Es entrar a ahondar sobre uno mismo, reflexionar, ¿no? Sobre cuál es su posicionamiento vivencial como maestrante y como persona compleja, ¿no? Porque el individuo tiene al nivel, el desarrollo de la dimensión biológica, psicológica y social. Entonces, esto implica ser autocríticos como sujetos, como personas, como maestros, como miembros de la comunidad. Entonces dirán, yo, Pedro, Pedro Torres, soy de la localidad Tantos, me caracterizo por esto, soy maestro, mi motivación, mis actividades, también soy de la comunidad Tantos, o sea, está partiendo por el análisis de uno mismo. Autocrítico e intrapersonal, porque va a desarrollar en relación a las dimensiones de la vida, ¿no? Intrapersonal, es decir, posicionamiento ideológico. En algunos casos han hecho como subtítulos. Primero me lo pusieron posicionamiento ideológico, epistemológico. En algunos les faltaba epistemológico, la dimensión axiológica y espiritual. Entonces también eso, ¿no? Y la capacidad pedagógica y profesional también estaba. Capacidad comunicativa y dialógica, ¿no? Entonces, todo eso estaba así de manera separada y en algunos carecía de estos elementos. Entonces, eso también tienen que revisar. También implica analizar posicionamiento como investigador decolonial, es decir, cómo usted como investigador está decolonizando, ¿no? O descolonizando y además si comprende la decolonialidad como su autonecesidad y exigencia histórica en estos tiempos, ¿no? Entonces, usted como autonecesidad, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está realizando? Impone, se deja imponer, sigue viviendo procesos de colonización. ¿Qué está pasando? Entonces, en este primer análisis denominado intrapersonal, genera el siguiente análisis autocrítico, que es autocrítica y crítica en relación con las otras personas, ¿no? O sea, yo voy a partir primero mismo de mí, luego voy a yo relacionarme con actores del proceso educativo. Ya dice, puede ser a nivel familiar, en los grupos más máximos, en el entorno laboral, con la comunidad educativa y en general. ¿Por qué, colegas? Porque, a ver, solo como ejemplo, se comenta, ¿no? Ha habido un caso de un juez de familia, por ejemplo, que dice que la familia es lo más importante, es el núcleo social, que la familia es un elemento básico para la sociedad,
de que debe haber respeto, debe haber comprensión a la mujer, de que hace un trabajo sacrificado y todo lo demás. Pero da la casualidad de que él hace acciones violentas contra su pareja. O sea, a veces podemos decir lo ideal, pero no estamos mostrando lo real, ¿se dan cuenta? Y bueno, entonces, en este análisis que han hecho en un primer momento autocrítico de uno mismo, intrapersonal, ahora, ya conociéndome a mí misma, habiendo reflexionado, analizado, autocriticado todo el proceso intrapersonal, voy a dar una mirada autocrítica en relación con las otras personas, ¿no? O sea, es decir, cómo yo veo a los demás para que contribuyan en el proceso educativo, ¿no? Entonces, es algo muy importante, muy necesario en el entorno laboral, con la comunidad y con la parte educativa en general. Por ejemplo, es importante, ¿no? En la planificación curricular, por ejemplo, que los padres de familia también participen. Los estudiantes también conozcan, digamos, se involucren desde la planificación, desde el PSP como herramienta estratégica para todo el proceso de desarrollo curricular que nosotros vamos a tener durante una gestión. Realmente eso pasa, sucede. A veces hay muchas cosas que necesitamos evaluar, analizar dentro de nuestra propia comunidad educativa para ver, por ejemplo, cómo nos estamos relacionando. ¿Cómo son las relaciones entre estudiantes de pares? ¿Cómo estamos evitando, por ejemplo, conflictos entre pares, ¿no? Así no debería de existir, por ejemplo, casos de bullying, violencia entre compañeros y todo lo demás. O sea, ¿cómo estamos viendo nosotros hacia la relación interpersonal? Eso es lo que nos quiere decir en esta parte, la relación con el entorno, con la comunidad educativa en general. ¿Alguna pregunta hasta aquí, colegas? ¿Aporte también o cómo han entendido en el módulo 4? Quizás algún aporte que tengan. Es importante para mí que ustedes participen también, ¿no? Está Aiton, Edwin, Eloy, Gonzalo, Mary, Moisés. Licenciada, Le escucho. quizás un poquito nos podría aclarar sobre el posicionamiento ideológico, axiológico, espiritual, más o menos un poquito ahí. Yo no trato lograr entender un poquito más, profundizar, licenciada, por favor. Sí. En este análisis autocrítico intrapersonal se desarrolla en relación a estas dimensiones, nos dice posicionamiento ideológico. O sea, el tema ideológico viene en relación a cómo manejamos las ideas en función a la producción de conocimiento, ¿no? Para nosotros, ya desde la formación de la maestría, por ejemplo, el conocimiento científico no es la única forma de conocer la realidad, ¿no? También hemos comprendido, y seguramente ustedes en el transcurso de la maestría han comprendido, que hay otras formas de conocimiento, ¿no? Y entendiendo esas otras formas de conocimiento, logramos entender la parte ideológica, porque la ideología es el estudio de las ideas, ¿no? Y tener un posicionamiento es tener básicamente una postura, una comprensión sobre las ideas, entonces que nos van a direccionar o guiar nuestro vivir. Entonces, por ejemplo, tal vez algún compañero haya hecho algún posicionamiento ideológico. En este posicionamiento ideológico estamos viendo un posicionamiento descolonizado